today on the jobs report, the volume continues to remain light this holiday season. The Dow Jones Industrial Average finishing up 6.4%. The Nasdaq and the S&P 500 also closing positive. Natural gas futures spiked. Para comenzar a hablar sobre el mundo y la globalización, es importante que recordemos en qué consiste. La globalización es un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales. Este proceso no es nuevo, viene desarrollándose paulatinamente desde 1950 y tardará muchos años más, aún en completarse si la política lo permite. Algunos factores que determinan el proceso de la globalización, en primer lugar es sin duda la tecnología, el desarrollo de nuevas tecnologías en el transporte y las telecomunicaciones han permitido que sus costes caigan de una manera espectacular. El segundo factor ha sido la liberación de los intercambios de bienes, servicios y los capitales, tanto a través de negociaciones multilaterales como por decisiones unilaterales y bilaterales de las autoridades económicas de los países. Ya en la década de 1970 se comenzó a hablar de la idea de un mundo globalizado. A partir de la Segunda Guerra Mundial se fueron formando potencias las cuales influyeron en los demás países del planeta. De ese momento empezaron a predominar nuevas ideas en el pensamiento de las sociedades modernas. La revolución tecnológica de 1970 condicionó la informática, como también la comunicación, la biotecnología y la microelectrónica. Fue un hecho muy trascendente a la aceleración de las comunicaciones alrededor del planeta. La caída del comunismo y por ende la expansión del capitalismo sobre todo el planeta también repercutió en el mundo globalizado actual, como consecuencia fundamental en el conjunto de los grandes avances. Es decir, que la liberación de los mercados, los avances en la tecnología, tanto en las comunicaciones como en la informática, y la aceleración inmediata de los países difiere de un mundo actual totalmente globalizado, que además está caracterizado por la perseverancia de aumentar la concentración en la riqueza y sin embargo se agudiza cada vez más las desigualdades sociales. Si observamos el número de países que existían en 1946 y después de la Segunda Guerra Mundial y el que existe en la actualidad, vemos que su número se ha multiplicado por 2,5 veces. En 1946 había 74 países y hoy ya son cerca de 200 y siguen haciendo otros nuevos cada año. Sin duda, los factores más importantes que han provocado esta tendencia han sido, de un lado, el proceso desescolarizador en su más amplio sentido y de otro, el creciente auge del nacionalismo. Pero la globalización y la apertura de los mercados está permitiendo que dichos nuevos países puedan subsistir una vez separados o liberados de su metrópolis o del país dominante. El primer triunfo de dichas ideas ha sido conseguir que la mayor parte de los bancos centrales vayan ganando autonomía frente a los gobiernos y estén dirigidos político y con un profundo conocimiento de la política monetaria. Este desarrollo ha hecho que las economías que tienen bancos centrales independientes tengan una mayor estabilidad macroeconómica y una menor tasa de inflación. Un aspecto también muy importante es que en la Primera Guerra Mundial crearon nuevos papeles para la mujer. Al haber tantos hombres luchando, las mujeres fueron llamadas a asumir trabajos y responsabilidades que antes no habían estado disponibles para ellas. Indispensablemente ahora, en estos tiempos, la mujer ya puede valer por sí sola y tiene la oportunidad de crecer tanto en el aspecto económico. Ahora en el mundo globalizado, la mujer ocupa un importante lugar. Aunque la visión de la pobreza extrema sigue estando demasiado presente en el mundo actual, no podemos olvidar que las mejoras que se han producido paralelamente a los fenómenos de globalización. En el siglo XX, un siglo de catástrofes inéditas en la historia de la humanidad, ha sido también el siglo que ha presentado un desarrollo demográfico económico más acusado en la historia. El gran desafío del siglo XXI es cómo mantener la mejora en las condiciones de la vida para la mayor parte de la población, sin agotar los recursos naturales o destrozar aún más el medio ambiente. Ahora, en la época de la globalización,
El mercado internacional se ha convertido en la referencia base, por tanto, habrá más problemas considerables de desestabilización. Ahora, en la época de la globalización, el mercado internacional se ha convertido en la referencia base, por tanto, habrá problemas considerables e inestables de la ecuación de ingresos, que son totalmente nuevos en esta época de globalización. La primera gran característica de la globalización tiene que ver con la desregularización. La segunda gran característica es que al mismo tiempo que el mundo se globaliza, también se regionaliza. ¿Por qué? Porque en la globalización, con su apertura de mercados, las empresas se concentran sobre su oficio principal. Al mismo tiempo, también se concentran sobre sus mercados principales en la medida que, con el intercambio de amenazas, la llegada de otros obliga a remarcar el propio territorio. Desde la última década del siglo XX surgió la globalización como un nuevo hecho trascendente de la historia, vista en sus inicios como el proceso de apertura de los mercados nacionales, sujetos a las fluctuaciones monetarias y comportamientos, gustos y valores que son compartidos en la actualidad por millones de personas que pertenecen a culturas muy diferentes. Los medios de comunicación han reducido las distancias físicas y han hecho que en tiempos diferentes sean vividos al unísono ante las pantallas de televisión o ante un determinado producto de consumo. En el mundo global, la autonomía de los estados parece debilitarse, se crean múltiples centros de poder, hay una mayor movilidad social y de capitales, y las organizaciones internacionales se ven incrementadas de forma notable en su comportamiento. La globalización afecta a la estructura de las sociedades, de los gobiernos y de las decisiones políticas. La globalización de la economía La globalización de la economía es uno de los aspectos que más influye en el desarrollo de un país en la actualidad, ya que si un país quiere que sus productos puedan entrar a competir en el mercado internacional, tiene que inevitablemente relacionarse con otros países para así hacer más fácil el proceso de comercialización de sus productos. Desde ese punto de vista, debemos incluir un aspecto que ha sido pieza fundamental para la globalización de la economía. Este aspecto es la globalización del comercio. La globalización del comercio implica que los países desarrollen un sistema de intercambio global, no solo de bienes, sino también de servicios y de tecnología. Este sistema de intercambio es indispensable para que exista una economía global. La creación de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, se fundó en 1995 y es uno de los momentos decisivos de la globalización, por estar integrada por la mayoría de los países de la población mundial: propiedad intelectual, regulación de empresas, capitales, subsidios, tratos de libre comercio, integración económica, régimen de servicios comerciales, especialmente educación y salud. Ahora mencionaré algunas de las ventajas y desventajas que tiene al hablar de globalización. Dentro de las ventajas se encuentra la apertura de mercados como en la Unión Europea, medios de comunicación, especialmente el Internet, crecimiento de funciones entre empresas, privatización de empresas públicas, la desregularización financiera internacional, la economía y mercados globales, el acceso universal de la cultura y la ciencia y el mayor desarrollo científico y tecnológico. Dentro de las desventajas se encuentra el aumento excesivo de consumismo, posible desaparición de la diversidad biológica y cultural, desaparición del estado de bienestar. Se pone más énfasis en la economía financiera que en la economía real. Su rechazo por grupos extremistas conduce al terrorismo, pensamiento único que rechaza doctrinas sociales y políticas distintas de las globalizadas, mayores desequilibrios económicos y concentración de las riquezas. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Mayor flexibilidad laboral, que traduce en un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores, daños al medio ambiente, al poderse mover sustancias o procesos dañinos a otros países, donde pueden no conocer realmente sus riesgos. Esto es todo por hoy. Fue una sola breve información sobre lo que está pasando en nuestro mundo globalizado.